Hoy tenemos con nosotros en el tren de RPA Armando Menéndez, con estudios de medicina, de enfermería, de antropología y de teología. Se define como un cristiano que ha aprendido mucho del budismo. Un cristiano de Sisión, con antecedentes familiares en la abadía de Cenero. Armando, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Nacio. Y muchas gracias por concedernos una entrevista que llevo mucho tiempo detrás de ti para que me concedas, porque tú no eres dado a intervenir en los medios de comunicación. No, pero no por nada, Nacio, simplemente porque a veces no sé exactamente lo que tengo que decir o lo que debo de decir. O sea, no veo qué interés puedo despertar. Bueno, mucho, te digo yo, mucho, mucho. Estás con nosotros, bueno, eres médico acupuntor, pero eso profesionalmente, porque después, yo no sé si llamar devoción, llevas mucho tiempo trabajando y trabajando por los demás. ¿Qué es la DAF? A ver, cuéntame, ¿qué es la Dr. Armando Foundation? La DAF es una fundación, en España es una ONG, no tiene carácter de fundación por cuestiones administrativas. En India es una fundación que el nombre se lo dieron los indios. Cuando hicimos la primera construcción en Calcuta, que fue un hospital orfanato, y cuando vi las fotos vi que habían rotulado a Dr. Armando Fundación, y cosa que no estoy de acuerdo, pero a los indios les parecía muy bien así y se respetó, y apareció pues la DAF como fundación que apoya a otras fundaciones en India que tienen una larga trayectoria e intachable, diríamos, una conducta ética que probada, ¿no?, por las obras y por las personas que la constituyen. En este caso, por ejemplo, obras, que es a lo que vamos. Desde 2007 tenéis un orfanato hospital en Calcuta para más o menos 80 niños. También con el jesuita mallorquín Perico Massanet tenéis en marcha un colegio tanto para niños como para niñas de la casta más baja de la India, que son los Adivasi, en Singarpará. Estáis funcionando desde 2009. Vais a reinaugurar en este mes de junio con la aportación de titulación oficial. Son dos de los proyectos que llevan funcionando ya tiempo en India y que siguen para adelante. El Hospital Orfanato de Calcuta es autónomo. Tenemos unos 80 niños, digo unos porque es una población flotante, son niños que se recogen en la calle, abandonados, enfermos, y se les recupera. Los que tienen recuperación, muchos por desgracia nos mueren, y esos niños se les da una educación básica para que cuando regresen a la calle puedan acceder a oficios. También se les puede enseñar algún oficio de lo más básico, ¿no? Entonces, tenemos 2 médicos contratados hindús, que son los que trabajan en el hospital, los que lo llevan, y lo que es el resto, la logística, la llevan unos monjes budistas. En Bombay, en el estado de Maharashtra, empezamos a hacer un colegio que se inauguró en su día. Como no podíamos dar una titulación oficial, lo paramos porque tenemos mucho interés en que los niños salgan con una titulación equivalente a nuestra EGB. Entonces, ahora ya conseguimos todos los papeles y todas las bendiciones oficiales del gobierno hindú del estado de Maharashtra, que es autónomo, para que en junio se inaugure y poder ya ofrecer a los niños, aparte de una enseñanza de mucha calidad, porque detrás están las monjas de la Asunción y los jesuitas, pero además una titulación que les sirva para acceder a enseñanza media y universitaria. Vale, con todos estos proyectos en marcha, necesitamos Bill Metal, necesitamos Bill Oropel, necesitamos Perres. Sí. Una de las formas de financiarse se llama El monje mentiroso. Es un libro que has escrito tú, no es el primero ni muchísimo menos, ya habíamos leído de ti El Buscador hace unos años. Ahora sacas esta nueva, de momento autoedición. Explícame un poco la idea que tienes en cuanto al monje mentiroso. ¿Cómo vas a publicitarlo? ¿Cómo vas a sacarlo al mercado? De hecho ya está, lo tengo yo en las manos ahora mismo, pero vamos, ¿cuál es la idea? Sí, nosotros la forma de financiar todos estos proyectos, como dije antes, somos una fundación que trabaja con otras fundaciones. O sea, nosotros por nosotros mismos no hacemos edificios ni hacemos una atención directa, sino que colaboramos financiando proyectos que ya son que llevan muchos años y que sabemos
que están detrás personas muy serias, ¿no? Y muy solventes, como son los jesuitas en este caso. Entonces, les aportamos, ellos nos presentan un proyecto, les aportamos el dinero. ¿De dónde se saca el dinero? Que es la pregunta. Se saca de aportaciones privadas. Nosotros no utilizamos dinero público. Todo el dinero que se fue llevando a India son donativos de particulares. Pero, como eso no es suficiente, entonces en su día José Antonio de Villacorte, un empresario muy conocido asturiano, publicó mi primer libro, El Buscador. Se vendió una gran parte de la edición y ese dinero se utilizó para el hospital y para el colegio de Singarpara. Ahora pensamos que era una buena idea sacar otro libro, ya que el primero se vendió muy bien, se consiguió dinero, una cantidad importante, y la fundación lo que hicimos fue editar ese otro libro que se titula El monje mentiroso, que se va a vender en las principales librerías asturianas, y que nosotros adelantamos, por decirlo de alguna forma, el dinero de esa primera edición para ir recogiendo fondos con la venta del libro, pero a partir de marzo un grupo editorial ya a nivel nacional va a sacar una edición en castellano y en inglés. En inglés para ver si podemos acceder al mercado anglosajón, ¿no? Entonces, con la venta de este libro seguiremos dando pasos y apoyando pues a nuevos proyectos o a los que ya tenemos empezados, ir dotándolos de más medios. Vale, vamos a vender, entre comillas, el libro. Vamos a vender El monje mentiroso y su maestro analfabeto, que es la otra parte del título que también hay que comentar. La importancia de cometer errores para conocerse a uno mismo. He tenido la oportunidad de leerlo. Es la fábula del mono Sincar y de la tortuga Laya. El mono con grandes ideas de trepar, de ser mucho más grande de lo que quizás puede ser. La tortuga, todo lo contrario, demasiado apegada a la tierra y que no crece lo que debería crecer por diversos motivos. A todos estos dos personajes, las diosas de las nieves les dan unos atributos. Al mono unas botas de plomo para que esté más apegado al suelo, y al revés, a la tortuga unas alas para que pueda intentar volar. Esa idea que plasmas con estos dos personajes es tuya, viene de una tradición hindú, viene de una tradición nepalí. ¿De dónde viene? Bueno, realmente el cuento se me ocurrió para explicar la cosmología budista. Hay muchas fábulas. Los hindús también. Obviamente, no olvidemos que India es la cuna del budismo, con lo cual tienen muchas cosas en común los budistas y los hindús y los hinduistas. Entre ellos la utilización de la fábula. La fábula y la parábola se utiliza para comunicar de una forma gráfica, entre comillas, ideas de difícil comprensión, ideas metafísicas o filosóficas que el pueblo no entendería si se hablase en un lenguaje técnico. Entonces la fábula es una forma muy agradable, es un cuento, ¿no? Un cuento relatado como para niños, es atractivo, capta la atención. Entonces, si yo me pongo a escribir un libro sobre la cosmología o psicología budista, sería muy árido, es muy difícil. Yo llevo muchos años metido en el tema y es el día de hoy que todavía me cuesta trabajo ciertos textos. Se me ocurrió hacerlo entonces como fábula. El mono y la tortuga, como la liebre, como el gallo, como el elefante, son animales muy usados porque son los más comunes en India. Con lo cual no cogí el mono y cogí la tortuga porque se adaptan bien a dos tipologías opuestas en la rueda de la vida o en la cosmología budista. La rueda de la vida, que es la que explica los diferentes estados de existencia por la que pasamos los seres humanos. Hay estados de existencia que podemos decir superiores y estados inferiores. Lo resumo mucho. Sí. Entonces, el que representa los estados superiores sería el mono
y el que representa los estados inferiores sería la tortuga. Pero no quiere decir que sean, cuando hablamos superiores e inferiores, no estamos sentando categorías o calidades de personas o de seres. Diríamos que somos todos iguales, pero pasando por distintas etapas o distintos estadios. Quiere decir que una persona en una misma vida puede ser tortuga, puede ser mono. Va a depender de la capacidad que tengamos en el estadio en el que nos encontramos cada uno, la capacidad de autoconocimiento, lo que nos va a permitir seguir avanzando y salir de ese estado. Vale, para llegar a ese autoconocimiento, la vía que tú propones como más oportuna sería un vaciamiento del propio ser, de la propia persona, un olvidar lo que hemos sido hasta el momento a través de la meditación. Un tránsito que no deja de ser complicado para quien no esté iniciando en ello. La meditación es una técnica, es una técnica es un entrenamiento mental. O sea que la meditación se puede utilizar con fines religiosos o no. En este caso no tendría fines religiosos, puesto que la psicología budista no es... El budismo es una filosofía de vida, convertida en religión. Como dice Mark Epstein, que es un psiquiatra norteamericano budista, es la psicología más espiritual que existe, o la espiritualidad más psicológica que existe. El budismo lo que trata es de enseñar a no sufrir. Es una filosofía que parte del autoconocimiento para evitar el sufrimiento que tenemos todos por ser ignorantes, en principio, de nosotros mismos. Entonces, la meditación es una técnica que nos enseña a autoestudiarnos. Es una forma de autoconocimiento. ¿Es difícil? Por supuesto que no es fácil, pero es que es difícil andar en bicicleta, es difícil jugar al pádel, es difícil jugar al golf. Quiere decir que cualquier cosa que emprendamos exige constancia, perseverancia y una dedicación. Entonces, no es difícil, pero lo que no podemos es pretender hacer meditación 1 hora a la semana. Una de las cosas que mencionas constantemente en El monje mentiroso y su maestro analfabeto es las similitudes, los puntos en común que tienen budismo, cristianismo, que bueno, hasta ahí podemos llegar cualquiera que no sepamos mucho de esto, aún produciéndonos extrañeza, esos puntos de unión entre dos religiones que en teoría son muy distintas, pero también con la neurociencia. Es algo que no sé cómo compaginar la sensación de fe religiosa con la ciencia como empirismo, ¿no? Como demostrable todo lo que tú afirmas. El cristianismo y el budismo tienen una filosofía práctica de la vida en común. Diríamos que tienen muchos puntos de contacto. No vamos a hablar de teología, sino de filosofía práctica. No estoy comparando el budismo y el cristianismo como religión, sino como filosofía práctica de vida. Tienen muchísimos puntos en común que no vamos a entrar en ellos porque nos podríamos dilatar mucho. Con la neurociencia lo único que nos viene a decir es que ciertamente esas dos religiones o esas dos filosofías sí hay un fundamento científico para que lo que predicaron hace 2000 años tenga vigencia actualmente. No hablaban los antiguos cristianos o los antiguos filósofos cristianos, como puede ser San Agustín, o los antiguos filósofos budistas, no estaban hablando de algo que ahora la ciencia tenga que desmentir. Todo lo contrario. Cuando los budistas decían que no existe el yo, la neurociencia lo confirma. No existe el yo. Nosotros no encontramos el yo, encontramos un cerebro que fabrica un yo falso. Y entonces el budismo siempre dijo, y el cristianismo de alguna forma también, que ese yo, a eso que nosotros llamamos yo, es una ilusión. Detrás de eso no hay nada. Entonces, es a través de la meditación, cuando nosotros somos capaces de llegar a ser conscientes de que es cierto, que el yo es un constructo, es simplemente una elaboración de nuestra mente,
cuando descubrimos la esencia del ser humano. Esa esencia del ser humano que sí no reside en el cerebro, en un órgano. La neurociencia está actualmente diciendo lo mismo. Y eso sería el alma. Sería lo que quieras. Pero el alma requiere ya una idea religiosa. Tú mismo dices en esta obra, en El monje mentiroso, que no existe alma si no existe Dios. ¿Cómo explicar la idea de alma científicamente si a priori no creemos en Dios? Vamos a poner. Sí, es bastante complicado, porque no solamente es la neurociencia la que viene a dar la razón a los budistas, sino también también la física cuántica. Podríamos resumirlo. No puede haberse gota de agua si no existe mar o si no existe océano. Lógicamente, si existe el fenómeno llamado humano, lo que es la conciencia no podría existir como algo aislado. Tiene que pertenecer a una conciencia universal. Entonces es a lo que me refiero. La podemos llamar alma, lo podemos llamar como quieras. La conciencia es lo que realmente se expresa en nosotros de forma individual, pero realmente pertenece a una conciencia universal. Nosotros no somos seres aislados. Es como una gota que no existiría, esa gota de no existir el océano. Entonces, nosotros pertenecemos a un... O sea, ya hay que alejarse del aldeanismo filosófico de pensar que el ser humano es un individuo totalmente al margen del resto del universo. Somos parte integrante de ese universo. Y cuando morimos, volvemos a ese universo. Todo en este universo ni se crea ni se destruye. Todo está en completa transformación. Nosotros pertenecemos a ese devenir cósmico que en un momento determinado se colapsa, como dicen los físicos cuánticos, y forma un individuo, pero lo mismo que se colapsó esa conciencia en forma de un individuo, se vuelve otra vez a fundir en su origen. Lo puedes llamar Dios o lo puedes llamar conciencia universal. Bueno, esto en cuanto al contenido, parte, esto claro, es muy difícil sintetizarlo en una entrevista de menos de 20 minutos con una persona como Armando Menéndez. Eso en cuanto al contenido. En cuanto a la forma, permíteme que destaque lo que primero se ve en las fotografías espectaculares. No sabía que aparte de todo lo que he dicho al principio que eres, fueras también fotógrafo, Armando, y están muy bien las fotos. Bueno, es un hobby. Entonces las fotografías las hago porque me gusta mucho la fotografía, luego las revisamos y las que merece la pena las publicamos. Pero es además una forma de decir yo estuve allí. Aparte de la tendencia que tienes a retratar paisajes impresionantes de Bután, de Nepal, monasterios budistas de esos dos estados, mucho reflejo personal, mucha gente en las fotos y mucho contraste entre tradición y modernidad. Mucho monje budista con móvil, sí, que me llama también mucho la atención. Sí, ellos, curiosamente, yo estuve en monasterios en Bután y en otras partes del Himalaya, son monasterios del siglo VII, VIII, con unos monjes muy puristas en ese aspecto, siguen una tradición. Sin embargo, están adoptando tecnología moderna. Había un monasterio que me llamó la atención por la cantidad de antenas parabólicas que tenía. El budismo también quiere que se le escuche fuera del Tíbet. Entre otras razones, están muy comunicados porque el Tíbet fue invadido por China y casi todos estos monjes son exiliados, son refugiados políticos. Entonces, ellos quieren mantener comunicación con el exterior para dar a conocer su religión, pero también su situación política. El monje mentiroso, Armando Menéndez Suárez, el subtítulo y su maestro analfabeto, la importancia de cometer errores para conocerse a uno mismo. Ya muy brevemente, por favor, ¿dónde podemos conseguir esta obra que sirve para financiar la Dr. Armando Foundation, con los proyectos que acabamos de decir, tanto en Calcuta como en Singapur? Se pueden encontrar ahora, de momento, lo tiene Librería Cornión y Paradiso de Gijón y Clarín también en Gijón. Muchas gracias por atendernos, por concederme por fin esa entrevista que llevaba años detrás de ella.
Gracias por estar en el tren de RPA, Armando. Muchísimas gracias a ti, Ignacio. Un abrazo.